más de 7. Veremos si eso sucede y de dónde es que surgen esas eventuales nuevas incorporaciones. Por si acaso, Germán Martínez está muy atento a ver, mirando para todos lados, a ver que no le saquen gente de su bancada. Vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. Zona cálida, ¿qué dice el proyecto que abarca las provincias del NOA y NEA que sufren temperaturas extremas? Senado, el oficialismo busca sesionar la semana próxima. Y patentes que buscan sancionar el próximo 26 de agosto. Esos son algunos de los títulos de esta jornada. Y ya les presento a quienes me acompañan. Como todos los viernes, está en su semana aniversario Verónica Benaim. Feliz cumpleaños un día después. Gracias, José. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Viste, yo te dije que iba a volver con otra edad esta semana. Es, y cumple. Así es, así fue nomás. No lo pude frenar, no lo pude evitar y acá estamos. Con respecto al tema de los vuelos, si bien Aeroparque va a estar cerrado por obras, recordemos que habilitan y casi todo se traslada de Ezeiza. Así que no es excusa para no sería demasiada excusa en ese sentido porque Ezeiza queda habilitado y en funcionamiento. Es así. Bueno, entonces, yo creo que se va a avanzar el miércoles en la Cámara de Diputados. Se está esperando la convocatoria oficial. Se están todavía, me parece que negociando los proyectos que quiere incorporar la oposición dialoguista. Me parece que están en esa situación. Y por otro lado, el Senado también prepara su sesión para el día jueves. Así es, así es. Bueno, vamos a ver, ya está previsto una reunión de labor parlamentaria. Después les vamos a contar cuáles son los temas que quieren tratar. Marcos Giorgetti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, traje el proyecto de Zona Cálida pensando también para hablar de iniciativas que se van presentando en la Cámara de Diputados, pensando también en lo que mencionabas en tu introducción, que es este sector del norte, o gobernadores del norte, que conducían el bloque de Innovación Federal, que viene sufriendo muchas modificaciones internas, o tiene abierta una discusión interna, y que es parte de lo que también debe estar mirando, no solamente Germán Martínez, sino el oficialismo, pensando en la próxima sesión que busca consolidar la semana próxima. Porque es un bloque importante para el quórum, importante para la sanción de leyes. Ha sido de apoyo importante para el oficialismo que haya movimientos, que se generen noticias sobre este bloque, es para prestar atención de cara a la sesión. Así es, y recordemos entonces, se trata del bloque, todavía no tiene nombre, por lo menos yo no lo sé, no sé si ustedes ya lo conocen. Algo que tiene que ver con lo federal, me dijeron a mí. Ah, bien, bueno. Pero no estaba definido. Y no hay nada de renovador. Nada de renovador. Nada de palabra que tenga que ver con la renovación. Porque recordemos que es una decisión de lo que es la interna misionera, que finalmente, más temprano que tarde, iba a suceder, que iba a repercutir en el Congreso de la Nación. Más temprano sucedió en el Senado, donde se partió el bloque de dos. Ahora se unificó de nuevo. Sí, los más dos que no es una interna, es un realineamiento, porque no están quedando dos bandos, está quedando uno solo. Uno solo, sí. Se están alineando todos con el gobernador de la provincia de Misiones. Cambio en la conducción, digamos. Ojo con esto, Hugo Pasalacqua es el gobernador misionero. Hoy estuvo muy crítico al gobierno nacional por el tema de la posibilidad de que se instale un peaje en una de las rutas. Exactamente. La ruta 12. Fue otro de los temas, el tema de las rutas nacionales de esta semana aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Obras Públicas, ¿no? El impuesto al combustible, el fondo y los proyectos que algunos diputados quieren reflotar, como el que quedó pendiente de los gobernadores, que tuvo sanción en el Senado de la Nación, pero que acá pasó a plancharse en la Cámara de Diputados cuando tuvo el giro. Y a otros no están tan de acuerdo con avanzar en esa iniciativa, porque esa iniciativa lo que hace es una redistribución de este impuesto, donde dejaría de lado o anularía la figura de vialidad nacional. Claro. Entonces, hay ahí una discusión interna entre los mismos opositores. Algunos quieren reflotarlo, otros quieren que esto sea modificado.
hacía referencia a lo que fue esta semana de comisiones. Decíamos que fue muy activa en materia de comisiones, a pesar de ser una semana donde se comprimió toda la actividad entre martes y miércoles. Pues bueno, el lunes fue feriado, pero hubo mucha tarea en comisiones, fundamentalmente de tareas informativas. Se trataron un montón de temas de sumo interés y los vamos a ir detallando hoy en el desarrollo de este programa, porque vamos a hacer un repaso de lo que fueron las comisiones y vamos a estar con los protagonistas de las mismas. Hacía referencia al tema de los del tema de zonas cálidas y hacemos referencia a los gobernadores de la zona del Norte Grande, que se reunieron. Veíamos inclusive en los títulos cuando los dimos al principio esa fotografía donde estaban varios de los gobernadores del norte con funcionarios nacionales que estaban nada menos que el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Está el ministro de Economía, hay respuestas contantes y sonantes seguramente en ese tipo de reuniones y bueno, estaba ese acuerdo, pero bueno, el detalle de lo que es esa cuestión de zonas cálidas nos la va a informar Marcos. Traje un proyecto de ley que tiene que ver con uno de los últimos que fue presentado y que tiene estado parlamentario, que fue presentado por un bloque justamente que tiene relación directa con uno de los gobernadores del norte. Estamos hablando de un proyecto para declarar zona cálida que afecta obviamente las provincias y ciudades del norte. La autora es Elia Fernández. Estamos hablando del bloque Independencia, el bloque que componen 3 diputados por la provincia de Tucumán y que tienen sintonía directa con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas dialoguistas que han sido siempre parte de las mesas de negociaciones con el gobierno nacional y en los acuerdos parlamentarios. Que me parecía importante traer este proyecto para ver más o menos qué es lo que están pidiendo o que sostienen algunos de estos sectores y qué fue lo que se terminó acordando esta semana con Santilli y Caputo como enviados del gobierno nacional. El proyecto crea un régimen tarifario diferenciado para el Norte Grande por altas temperaturas. Hay otros proyectos también que ya especifican qué zonas son de altas temperaturas. En este caso lo deja abierto a la autoridad de aplicación a que defina eso, hasta dónde, qué parámetros se toman para definir zonas cálidas y de altas temperaturas. ¿Cuál sería el impacto que propone este proyecto en las tarifas? De noviembre a marzo, usuario residencial general de 0 a 600 kilowatts, un 30% de reducción en la factura total. De 601 a 900, un 15%. Y de un gasto superior a 900, ya tarifa plena sin reducción tarifaria. Esto es para el usuario residencial. Después, en la siguiente placa, además el proyecto especifica otra reducción particular que tiene que ver con población vulnerable, y aquí incluyen a beneficiarios de AUH, a jubilados, monotributo social, personas que con ingresos hasta 3 salarios mínimos vital y móvil, empleadas de casas particulares, veteranos de guerra. Todos estos tienen un beneficio mayor de 0 a 600 kilowatts, 50% de reducción de la tarifa, de 600 a 900, 30% de reducción. Por último, el proyecto también menciona a los electrodependientes. Aquí hay un 50% sin importar el nivel de ingresos. Y también se hace una diferenciación en el cuadro tarifario para entidades de bien público y pymes del Norte Grande, que se les da el mismo trato que las residencias en general, que era lo primero que compartíamos. Todo esto se financia de la creación de un fondo fiduciario, que es algo parecido con lo que sucede con Zona Fría, y ese fondo fiduciario se paga con un recargo del 3% de la factura del país de las zonas que no están comprendidas como zonas cálidas. Es decir, el resto del país financia el fondo fiduciario con un 3% en cada factura de luz, y eso va a los meses de noviembre a marzo redituar en una rebaja en las provincias que tienen zona cálida. La vigencia que propone el proyecto son 10 años. Lo que se acordó, esto es el proyecto de
una diputada de Independencia, que es un bloque de 3 diputados, que su agenda parlamentaria es intentar generar beneficios para su provincia, Claro. que es la que Tucumán. conduce el gobernador Osvaldo Jaldo, y no parece casualidad que en este contexto en el que se está discutiendo fuertemente cómo aprobar zona fría y que los gobernadores del norte están intentando incluir este debate también, que haya aparecido este proyecto y para contraponer a este beneficio que propone este proyecto, que es de 0 a 600, lo que se firmó o lo que se informó por lo menos del convenio es que se va a disponer de un subsidio de 300 hasta 300 kilowatts por mes para la zona cálida y se contemplará una adición de 200 kilowatts mensuales sobre el consumo base. Esto es lo que surgió del convenio ya firmado y uno de los proyectos no es el único. Hay un proyecto también de producción y trabajo de San Juan que también tiene una característica similar a este, pero me interesó mencionar este proyecto sobre todo por el bloque en el que fue presentado, que es en el de Independencia de Tucumán. Claro, porque ese bloque entonces justamente no solamente tiene que estar atento Germán Martínez, en este caso este bloque está atento a los llamados, en este caso del gobernador Jaldo, que seguramente de parte de sus colegas de Misiones y de Salta lo han llamado para ver que se sume. Difícil porque, bueno, me parece que a Jaldo le rinde más tener 3 propios que compartir sus 3 con un bloque que de todas maneras, digamos, son 7 hasta ahora. Si llegara, algunos hablaban de que puede llegar a sumar a 15. 15. Innovación En Federal, realidad- lo que dicen ellos es que nosotros ya trabajamos en conjunto, Claro. a pesar de estar en bloques separados, Ujú. tanto con Independencia como con Catamarca. Claro. Ujú. En realidad, la agenda de los gobernadores, hay como intenciones de hacer otra vez ese espacio, pero bueno, siempre la agenda de los gobernadores es, digamos, coincide hasta que empiezan a haber negociaciones de intereses propios de claro. cada provincia. Le Claro. pasó a los gobernadores patagónicos que supuestamente avanzaban con una agenda en común, después cada uno terminó, el que quiere explotar Vaca Muerta va por cada Vaca Muerta, Río Negro que quiera, o sea, termina en otra dimensión ese acuerdo con los gobernadores que se va disolviendo, depende de la negociación. Este nuevo espacio estaría conformado por los misioneros y por salteños, Ujú. de 7 en total, todavía no está el nombre. Herrera Watt sería el presidente del espacio, con vínculo directo con Pasalacua, y lo que ellos dicen es vamos a negociar ley por ley, y ley por ley implica no una bajada de ATNs, sino una bajada de iniciativas que vayan y que impacten directamente en la sociedad, en este caso misionera. Y por lo- Estos 7 diputados, además, en el actual Innovación hay un diputado de San Luis y un diputado de Formosa. Claro. A ellos Los no dos se eran sabe qué van a ex pasar. Libertad Avanza, ¿no? Claro. El de San Eso Luis no no, se- pero ¿Eh? el de San Luis no, pero el de Formosa. Formoseño. Reemplazó a quien Ah. fuera de la Libertad Avanza en Ah, algún claro. momento. Sí, sí, sí. Cuando lo reemplazó ya no estaba en la Libertad Avanza, que era de Alessandro, Alessandro, sí. pero en algún momento fue Claro, sí, sí. entró sí. a la Venía Cámara de por la esa Libertad lista, Avanza. sí, tenés razón. Y que todavía no se sabe si están o no, porque Por eso, los misioneros algunos de dicen están adentro. dicen que están, algunos misioneros sí, hay una parte de los mismos misioneros que no lo saben. No lo Claro, sabe. claro. Y Lo sumar. dejan a su criterio. Todo suma. Convengamos que este acuerdo apunta a destrabar una media sanción que viene de diputados, que es la de zonas frías, que está en el Senado, y todos decían que estaba congeladísimo. Ahora, a partir de este acuerdo, pareciera como que aparecerían Sí, los... a medias los- igual, porque desde la sanción en diputados que avanza a Senado, siempre en el Senado se dijo que el acuerdo era después de septiembre. Claro. Ujú. Y en qué momento del año estamos. Y estamos Cuando por se llegar está a yendo al septiembre. invierno. Claro. Entonces, así que- algunos gobernadores que tenían el beneficio ampliado en el 2021 decidieron patear todo para adelante y bueno, en todo caso empezar a hablar después de que pasen las épocas más frías del año. Y más allá del acuerdo que se haya después de haber alcanzado con los gobernadores, tengamos en cuenta que ahí decide mucho el bloque radical, que son 10, que hay 2 que están inflexibles, que son los mendocinos, Sí, sí. que no quieren saber nada con este tema, el tema de zona fría, y bueno, veremos entonces si termina avanzando Por- esto.
Por eso es válido el tema de que, porque esto es un acuerdo, Claro. y lo que quieren hacerlo es que sea una ley que después no la vayan Al menos sirve como parámetro para establecer un punto eso- máximo de negociación para Claro. estos bloques. Ujú. Es que eso es lo que no está claro y sigue sin estar claro en los gobernadores. ¿Cuál va a ser el formato de las tarifas cálidas? De hecho, en Misiones nos contaban que ya había un decreto que permitía una especie de zonas cálidas para algunas provincias, que ese decreto no se está cumpliendo. Y no saben todavía el formato de si va a ser resolución o va a ser un decreto o va a ser un proyecto de ley, digamos. Ujú. Me parece que todavía no queda muy claro entre los gobernadores Claro. eso. Y ahí es donde está el cuestionamiento de alguna forma. Van a votar y todavía no saben en Claro, qué formato se les va a dar claro. el beneficio. Ahí veamos de Es nuevo raro. la foto en la que aparece lo que fue Mira. ese acuerdo. Ahí, como decíamos, están en los extremos el jefe de gabinete y el ministro de Economía. ¿Mm? Y ahí abarcados están los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, el Chaco. de Chaco, Esdero, el de Jujuy, Sadir, el de Catamarca, Jalil. Y estaba Elías Y ahí- Suárez. Valdés, Elías de Suárez, Corrientes. ¿sabes que no, ¿Sabes que no lo sé? conozco? Elías Suárez debe ser el que está a la izquierda O de ese- Santilli. Lo- Y hay una vice Sí, sí. y otro el de vice. Corrientes. Porque uno ¿no cuando está? piensa en Ah, Santiago del Estero El de empieza Corrientes, claro, automáticamente. Valdés, Valdés, el hermano de sí. Valdés, claro. ¿Cómo? Cuando piensa en Santiago del Estero empieza automáticamente en Gerardo Zamora, pero no es el gobernador en este No, momento. No. Ahí está Elías Suárez. Suárez. Ahí lo vamos conociendo. Y no está Pasalacqua, que supuestamente tenía una agenda diferente ese día, pero que ya había hablado, Claro. con el gobierno de Javier, con los representantes de Javier Milei en otra oportunidad y, digamos, ya tenía parte del acuerdo hecho. Y que va a estar este Dado. miércoles cuando se saquen la foto y el anuncio Sí. de ese bloque. Él va a estar, es Pasalacqua, ya dijo que va a estar, y veremos si Gustavo Sáenz, si pueda ordenar la agenda, va a estar también Es que en la esa ¿Se va a hacer acá? intención... Sí, acá en el Congreso. la intención es usar, digamos, hacer el lanzamiento usando como símbolo de un cambio también de acuerdos políticos desde Misiones, Ujú. donde en Misiones el acuerdo político lo manejaba Rovira, porque esto es así, Claro. Carlos Rovira, diputado provincial allá, un hombre que históricamente viene manejando, articulando lo que es la política del oficialismo provincial en esa provincia. Y este es como un cambio, ¿no? Con mayor autonomía parlamentaria también, porque mucho había que consultarle a Rovira y esto Sí, era así. Sí. Y se va a utilizar en la sesión del 26, ¿por qué? Porque al menos desde el espacio de Misiones, desde que comandaría o que está hoy al frente Herrera Wad, pretenden que avance con la incorporación en el temario de la reducción del IVA de la mandioca. Claro. Y entonces ese sería como... Una ofrenda. La ofrenda. Presentarse claro. como una victoria. Claro, con un avance, con algo bien misionero, y ese sería como el puntapié inicial. Claro. Recordemos ese dictamen se alcanzó la semana pasada, Todo rápido fue. todo rápido. Se organizó que, se reuniera la comisión de presupuesto, que Todo hay que rápido, reunirla la comisión de presupuesto. Todo rápido o sea, fue que también. todo rápido, sí. Y se reunió a las 10 de la mañana, en un horario impropio para esa comisión, y después a las 11:30 tenían otra reunión, pero bueno, ya despacharon esa cuestión rápidamente, como dijo la cumpleañera. Así que bueno, veamos entonces. Esto sucedió. Este es todo el run que se produjo esta semana, que hubo mucha actividad en comisiones, pero mucha rosca, claramente, y mucho preparativo para lo que va a ser esta sesión del miércoles que viene. Seguramente todavía no convocada, vamos a estar haciendo F5 durante todo este día viernes, a ver si se convoca oficialmente ese día. Yo tengo la presunción de que va a ser directamente el lunes, pero bueno, no importa. Uy, No importa probablemente, eso. sí, probablemente. Históricamente se hacía los viernes, pero ahora ya Sí. no sé. Igual los diputados saben, los que tienen que estar, así que no es excusa. Por ahí para lo que piensen escribimos en otra estaría cosa. bueno que ya esté formalmente Sí, que nos la den algo. convocatoria para que Para- podamos escribir No estar Así que mataría si sin si son suposiciones tan y con la- gauchitos, háganlo. Pero bueno, las damos seguramente sucederá esa reunión. Vamos ahora a un breve corte y después seguimos con más en comisión.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley,
se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión y hablábamos de una semana muy activa en comisiones y también en materia de lo que se denomina la diplomacia parlamentaria. Estuvo esta semana muchos representantes de otros países y en este caso vamos a hacer referencia a los representantes de la Asamblea Nacional de Corea. Estuvo la vicepresidenta justamente, que se llama Nam In-sun, perdonen mi coreano del sur que es difícil. Se me hace difícil, pero estuvo reunida nada menos que con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Estuvo con una delegación parlamentaria y bueno, resaltaron el crecimiento de los vínculos. Ahí vemos a Martín Chiesa, que él es el del grupo parlamentario de amistad con Corea, justamente. Lo vemos ahí a Álvaro Martínez también, otros representantes. Bueno, resaltaron el crecimiento de los vínculos políticos y comerciales, las inversiones del litio, hay muchas inversiones en litio de surcoreanas, y la importancia de avanzar en acuerdos de cooperación entre ambos países. Ahí vemos entonces a Nam In-sun, y estuvo también el embajador de la República de Corea, Lee Chung-hwa, en un encuentro que, bueno, hablaron de fortalecer los lazos bilaterales. Martín Menem destacó la visita, que se produjo en un momento particular de particular relevancia para la relación entre ambos países, y recordó el reciente encuentro entre el presidente de Corea, Lee Jae-myung, y el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada. Esto fue hace unas 2 o 3 semanas. Fue la primera visita presidencial surcoreana a la Argentina en más de 2 décadas. Bueno, y decía Menem, decía que la presencia de la vicepresidenta confirma el fortalecimiento de esta relación y la continuidad de una agenda bilateral cada vez más activa. Ahí la vemos a la representante, y que dijo, bueno, ella habló de Nam In-sun, habló de la histórica relación entre ambos países que arrancó en 1962 y consideró que existe una oportunidad para profundizar la cooperación estratégica. Ahí lo vemos a Menem, que decía que la Argentina ha elegido la apertura al mundo, la previsibilidad y el respeto por la propiedad privada como pilares para volver a crecer. Bueno, eso fue una de las actividades justamente entonces que tuvo lugar esta semana en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en particular, y en la Cámara de Diputados también hubo una reunión, una bicameral, en este caso, de representantes de diputados y del Senado, la bicameral del Ministerio Público. En este caso fue en diputados porque el presidente, recordemos que es Sebastián Galmarini, y en este caso estuvo la presencia del Defensor General de la Nación, Julián Langevin,
Y veamos lo que decía de lo que fue esa reunión el diputado Lisandro Almirón de La Libertad Avanza. Hoy tuvimos la oportunidad en la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento del Ministerio Público de recibir al Defensor General de la Nación y escucharlo respecto, bueno, del presupuesto del corriente año, de la situación en general de este importante organismo. Y bueno, por supuesto que impactan muchas de las leyes que se sancionaron, sobre todo la baja imputabilidad y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en todo el país, que por supuesto requiere modificaciones estructurales, vacantes que se encuentran hoy libres y concursadas algunas, por concursar otras. La importancia del acompañamiento respecto a lo que va a ser la infraestructura para aplicar este nuevo régimen penal juvenil en todo el país y lo que implica el sistema acusatorio en líneas generales. Básicamente fue escuchar cuál es la situación actual del organismo y bueno, a partir de ahora algunas soluciones y propuestas vienen por parte del organismo y otras seguramente van a tener un acompañamiento más técnico, legislativo, para tratarlo durante el presupuesto y seguramente durante la aplicación con los distintos organismos que el Gobierno Nacional lleva adelante, como el Ministerio de Justicia y por supuesto el Ministerio de Economía. Así que bueno, muy grato que las distintas áreas hayan podido participar, así que básicamente en eso consistió la reunión de hoy. Era el diputado Lisandro Almirón haciendo referencia y especial hincapié en la implementación del nuevo régimen penal juvenil y bien decía el hecho de que, bueno, habló de la palabra presupuesto, justamente ahora que se va a debatir el presupuesto próximamente, que se va a presentar en 2 semanas, 3 semanas, ya va a llegar la fecha de presentación. Solamente veremos a ver cómo se va implementando. Va a ser la primera vez que ya creo que estamos en fecha ya de ir implementando lo que se votó el año pasado, ¿no? El régimen penal juvenil. Sí, ahora, en septiembre. Claro. Exactamente. Así que arrancaría eso y bueno, eso hacía referencia Lisandro Almirón. Entonces recordemos que fue la presentación de Juliana Langevin del informe de estado de situación 2025-2026 y expuso sobre los principales desafíos del Ministerio Público de la Defensa. Veamos lo que decía el presidente de esta bicameral, Sebastián Galmarini. Hace mucho tiempo que no venía el defensor a hacer la rendición de cuentas que manda la ley y a contarnos un poco cuál es la situación del Ministerio Público de la Defensa. Por un lado, las preocupaciones que tiene con la reforma del régimen acusatorio, con la nueva ley penal juvenil y las dificultades que transita el Ministerio Público en cuanto a recursos. Así que, bueno, mucha tarea por delante, mucho por hacer y, por supuesto, para trabajar en las comisiones en la Cámara para resolver algunas de las demandas que nos dejó hoy y que creemos que son importantes para el futuro de nuestro país. Sebastián Galmarini era presidente de la bicameral del Ministerio Público, bueno, que tuvo esa importante reunión que se desarrolló esta semana con la presencia del Defensor General de la Nación. Damos vuelta a la página y uno de los temas recurrentes, cada vez más recurrente en general, en la política, en la economía, sobre todo en los hogares argentinos, que es que están sufriendo el tema del endeudamiento familiar, clave, y hay muchísimos proyectos, mucha atención le está prestando el Congreso de la Nación al tema, y del tema nos va a hablar Verónica. Sí, porque es una agenda urgente que algunos sectores de la oposición están trabajando aquí en el Parlamento. Hay más de 20 proyectos presentados, al menos en la Cámara de Diputados, para, bueno, proteger a las personas que hoy están en esta situación compleja, crítica, vinculada a toma de deuda en lo que respecta a bancos, pero también en lo que es plataformas digitales, las fintech, las billeteras virtuales,
y los que están en situación más crítica aún son aquellos que tienen deudas con los prestamistas, ¿no? ¿Sabes que hicimos un informe? Sí. Estamos por publicar un informe de la cantidad de proyectos. 37 son en total en el Congreso, 30 en la Cámara de Diputados. Claro, claro, exactamente. Sí. Sí, porque hubo un par de reuniones de la Comisión de Defensa del Consumidor donde empezaron a ponerse estas iniciativas sobre la mesa. Eso quedó de alguna forma dormido, no se volvió a retomar, y en el marco de todo eso, mientras iba creciendo más la cantidad de gente que hoy está llegando a los 6 millones de personas que están en distinta situación de endeudamiento, se siguieron presentando iniciativas. De hecho, yo ahora te voy a contar un paquete de proyectos que presentaron los representantes del socialismo. Hablo de Esteban Paulón y de Pablo Farías, que tiene que ver justamente con esta situación. Y que tienen, obviamente el objetivo principal de frenar la situación de sobreendeudamiento que tienen las familias. Hoy se hizo durante la mañana un debate aquí en el Parlamento donde estuvieron hablando distintos representantes, dirigentes y especialistas sobre el tema. Se abrió, digamos, la posibilidad también de, por fuera de las comisiones, de avanzar con el tema después de lo que fue la movilización en el día de ayer de la CGT y las personas que están pasando este mal trago hacia el Ministerio de Economía. Los cuatro proyectos básicamente apuntan, uno, al control del Banco Central sobre lo que es la fintech y prestamistas, porque ustedes saben que si bien el gobierno habla de que es un conflicto de intereses sobre privados, entre privados en realidad, hay toda una política básicamente que está vinculándose a que hoy son trabajadores formales incluso los que están pidiendo préstamos, y que piden préstamos por 3 cuestiones básicamente. La primera tiene que ver con pagar servicios, ¿no? Los servicios públicos como son la luz, como son el gas, entre otras cuestiones. La segunda tiene que ver para poder sostener el consumo de productos básicos que tienen que ver con los alimentos, ¿no? Poder llenar el changuito y tirar durante el mes. Y la tercera también tiene que ver con pedir préstamos para pagar estos préstamos de los préstamos. Y ahí se hace toda una cadena del mal, donde, bueno, termina con estas familias que están muy complicadas. Ni hablar aquellos que ya arrastraban una situación de deuda por los créditos UBA, ¿no? Porque también había ya personas que venían con esa situación, con el agua hasta el cuello por haber tomado esos créditos, que se hizo como una especie también de cadena infinita, de nunca acabar, con el indicador del UBA, y hoy están en esta situación. Bueno, lo que propone Paulón, entre otras cuestiones, es que sea el Banco Central el que controle las billeteras virtuales, que bueno, muchas veces los trabajadores registrados pueden acceder a los bancos, porque el banco te pide ciertos requisitos que vos tenés que cumplir, y las billeteras virtuales no te lo piden. Digamos que cualquier persona puede hoy avanzar, aunque creo que hay algunas limitaciones que se empezaron de alguna forma a evaluar en algunos lugares. Bueno, también avanzar sobre los prestamistas, topes a las tasas de interés, requerimiento de consentimiento explícito y alertas previas al sobreendeudamiento. Sería uno de los proyectos. Y yo te decía que hablan de deudas entre privados desde el gobierno nacional, pero la realidad también es que hay toda una situación de desregulación que ha permitido que bancos, por ejemplo, puedan hoy manejarse con el libre mercado también. Claro, y ¿no? las tasas son. Y las tasas que son muy, pero muy altas, y que no se condicen con la inflación tampoco, ¿no? Claro, sí. Otra de las iniciativas es la prohibición de llamadas a deshoras, porque también empieza a pasar esto, ¿no? Ciertos sectores que empiezan a parecer muy abusivos y que empiezan a presionar a las personas, ¿no? A pagar las deudas que tienen. Muchas veces son tercerizados, ¿no? Por ahí no es la misma entidad por la que vos tomaste el crédito, sino que hay sectores tercerizados que se encargan de bombardearte a mensajes, a llamados. Hoy escuchaba unas personas que estaban reclamando sobre esta cuestión y decían que
era por mail, por llamado llamado telefónico, WhatsApp. Bueno, básicamente hay una presión que se ejerce muy importante. Eso impacta, ojo, en la salud mental de las personas también, ¿no? Sí, Porque sí. vos además estás tratando de ver cómo pagás esa deuda, tenés el pajarito que te carcome y es complicado. En momentos en que de desesperación es muy difícil. Y que se informó sobre un aumento de la tasa de suicidios en el país. Sí. Exactamente. Así que, y no digo, bueno, por ahí de estos casos debe haber más. Sí, sí, hubo un caso lamentable en una provincia de la Patagonia con unos jubilados y algunos atribuyen que hay una cuestión económica también claro. que hoy está. Pasa. Y ojo con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hoy son es uno de los sectores que más afectados a tener deudas Y en muchos casos de juego. por Vinculado al juego, la Exacto. apuesta online. Hay un problema de juego con la apuesta online y con esto, ¿no? Que no hay regulación en las billeteras virtuales para que Bueno, se manejen libremente. tenemos debate abierto por ley de salud mental, tenemos debate abierto por ley de ludopatía, no Tal tenemos, por lo menos desde el oficialismo, estos dos desde el oficialismo, y endeudamiento desde la oposición. Claro. O sea, Sí. los tres temas están abiertos en debate. Y creo que había algo de prevención del suicidio que lo estaba laburando Valdés, de la oposición. Creo que lo he comentado ya en otra oportunidad, en una iniciativa. O al menos para prestarle atención a eso también. Ahora, en septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Bueno, Hagamos prohibición un de informe. llamadas a deshora, amenazas, presiones o scratches a familiares por parte de las agencias de cobro. Otra de las iniciativas tiene que ver con la obligación de respuesta directa de las empresas, las asociaciones de consumidores para evitar largos caminos judiciales. Y finalmente, el último proyecto que presentan desde el socialismo, modificación de la ley de concursos y quiebras para incluir a los deudores de consumo como sujetos de protección especial y limitar embargos que dejen los ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Son 4 proyectos que presentó Esteban Paulón en las últimas horas y que bueno, van en sintonía con lo que sucedió esta semana, con lo que sucedió también esta mañana aquí en una de las salas del anexo de la Cámara de Diputados, donde al menos 3, yo estuve por ahí, pasé por ahí, había 3 diputados presentes, Paulón, Coleta y también estaba Kelly Olmos. Bien, sí, sí. Fue justamente hoy a partir de las 11, se hizo en la sala 6 del anexo A. Sí. Y entre los que asistían estaba previsto que estuvieran el economista Cristian Puteler, el director del área de economía de Fundar, Guido Sack, el director ejecutivo de la Fundación Argentina Porvenir y de la consultora LSG, Javier Oseñuk, la directora del Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios, Carla Craneviter. Sí, estuvo también sí, hubo varias personas y yo me quedé con un dato que anoté. 6 de cada 10 familias registran deudas activas en el sistema bancario o fuera de él. Es un numerazo, 6 de cada 10. Por 10 familias, 6 registran deudas. Y por otro lado, respecto a las billeteras y financieras, las deudas con fintech sufren lo que es la peor parte, con tasas de morosidad que superan el 25% y tocan picos del 35,7% en plataformas masivas. Claro. Bueno, algunos de los datos que circulan. Y bueno, el tema un poco también pedir eso, ¿no? Desde los bancos, esto de atender a cuando está la mora temprana. Porque hay algunos bancos igual, también hay que decir, ¿no? Que hoy los plazos que te ponen para el cierre de las tarjetas, para los vencimientos, ¿no? La tarjeta te cierra en una fecha, pero después te vence en otra. Si vos no tenés el dinero depositado en tu cuenta, te empiezan a cobrar el mínimo directamente. Y la realidad es que los plazos que ponen muchas veces no se condicen a los plazos que tienen los empleadores de pagarte, de depositarte, de trasladarte el sueldo. Hay muchos que lo hacen en tiempo y forma, otros que se atrasan y no hay ningún tipo de penalidad para aquellos que se atrasan con el sueldo. Claro. Pero a vos el banco inmediatamente no te contempla absolutamente nada. Y si el vencimiento justo cayó cuando tu empleador no te depositó ni un peso, chavo, automáticamente vas a la mínima.
la mínima siempre es muy baja, te descuenta lo mínimo, pero eso es una estafa Claro. terrible que Junta- se hace una bola enorme y ahí Tiene te captan. Tasa Y muy estamos alta. hablando de tasas de 500%. 600, 700. Sí, 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 totalmente. siempre Sí. fue alta la tasa para financiar la tarjeta de crédito, Sí, con el pago mínimo. sí. Lo que se puede hacer, y esto es un consejo, es llamar al banco y correr el débito, que sea lo más entrado el mes posible Ah, se Claro. puede hacer el eso. cobro, sí. Claro. Sí, porque si vos Te tenés dan- todo que lo antes del corra. 10 y... Claro, para esos casos donde decís que es verdad, el empleador se atrasa porque también está dentro de la misma crisis y La tiene misma la rueda. excusa de que... Ujú. y entonces, por lo menos que, bueno, que aquellos que te cae justamente, a mí la tarjeta me cae justo al A al mí, yo soy principio la de que mes. sufre eso. Sí, Sí. sí, estoy como... Así que Sí. Y si hay feriados Yo en por el lo menos, inicio en del la mes, última que por Dios. fui, que me ofrecieron una tarjeta en un banco, cuando me la ofrecieron me dieron a elegir entre 3 fechas Ah, mira, para Ah, el qué cobro, bueno, para que se atentos. evite, y le puse la más, Y la claro, más sí, entrada del la mes, más- para claro, asegurarme que siempre haya. Sí. Totalmente. Sí, y ni hablar cuando hay un feriado al inicio del mes. Si te cayó, poner Semana Santa, 1, 2, y después es todo para... Claro, claro, Se totalmente. dilata todo un poquito más. No, así que, bueno, sí. nada, es un tema, la verdad que muy complejo. Hay un grupo de personas, allá hay organizaciones que están organizadas claramente, pues imagínate que con la cantidad de endeudados por distintos temas en el país, hoy ya hay como organizaciones que están incluso laburando con abogados, con equipos legales y que están hoy en Constitución, por ejemplo, con una mesa y diciéndole a las personas que si cada una tiene un caso de endeudamiento, se acerquen y lo cuenten, ¿no? Claro. Toman Está bien, el caso. sí, está bueno. Está bueno, pero recordemos entonces, mencionabas el caso de las deudas hipotecarias. Eso sí reconocen los propios bancos que ahí es donde hay menos nivel de morosidad, porque ahí haces lo que sea para evitar que justamente te vayan a ejecutar el bien. Eso lo Sí, protege pero ya siempre. venían de arrastre. Eso, Claro. Y eso, nobleza obliga, eso no tiene que ver con el gobierno de Milei. No, para nada. En el gobierno de la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, los endeudados por los créditos UBA que se tomaron en el gobierno de Mauricio Macri, sufriendo un montón y mucha gente muy complicada porque el indicador UBA es muy difícil de poder pagarlo en su totalidad, en cómo se mide. Siempre está faltando algo y esa parte es la que se hace cada vez más grande, una bola, y muchas personas hoy están en una situación muy compleja Sí. habitacional. Pero- Así que el banco no está decidiendo rematar, pero Ah, bueno. Así que, y el tema de los endeudamientos, que el endeudamiento familiar que se está dando por la situación de la crisis, así, es un tema que obviamente el gobierno dice, bueno, es un tema entre privados, y eso es verdad. Es Sí, sí. una cuestión pero corresponde o conviene realmente para el gobierno que tome cartas en el asunto, sobre todo en el tema de las tasas. Parece que es algo donde es que sí se puede es que si regular. vos desregulás de un lado, Ujú, de alguna forma con el otro tenés que equiparar. claro. Porque si no queda esta situación renga y es complicada. Y por otro lado, yo te decía, ¿por qué la gente se endeuda hoy? La verdad es que es deprimente, porque vos por ahí podías comer arroz, pero te comprabas un auto 0 kilómetros, comida. O sea, a ver, uno para acceder a determinados bienes tal vez hacía un sacrificio o tomaba un préstamo para comprar un terreno. No sé. Ujú. El tema es endeudarte porque tenés que comprar los alimentos del mes, porque tenés que comprar medicamentos. Claro. O porque tenés que pagar las boletas de luz. Nosotros estamos muy encapsulados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tal vez los servicios públicos son muy baratos en relación a otras Sí, provincias, sí. pero tenés provincias que te cobran 300.000, 400.000. Y si vos entraste en no pagar Ujú. esos servicios, te viene los intereses, se te hacen deudas de 700.000, 900.000. Y ojo, porque, por ejemplo, en el caso del gas,
Si vos no pagás el gas, vienen, no solo te lo cortan, te sacan el medidor, el suministro, y para volver a instalarlo vos tenés que pagar una fortuna de plata y encima pagarle un gasista profesional. Me quedé muy impresionado el otro día cuando vos mismo contabas el Lo de caso Tolwyn. en Tierra del Fuego. Lo de Tolwyn. Ahí, si hablamos de frío, Exactamente. y les habían sacado a cuántas familias. Y eran 100 familias. 100 familias que en una localidad de 10.000 habitantes. le sacaron todo lo Tenían cortado el gas. Ahora intervino la justicia con la empresa y bueno, están en una situación mejor, pero hasta ese momento era muy grave, por eso había que visibilizarlo, porque la verdad es que temperaturas 18, 20 grados bajo cero. Claro, totalmente. Bueno, llegamos a la hora de hacer un corte y a la hora de despedirte. Gracias, Vero, chicos. que termines bien tu semana, aniversario. Gracias. Y nosotros seguimos, Marcos. Seguimos, José. Y con ustedes, quédense que ya volvemos con más En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.
Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión y veíamos que en las múltiples actividades que ha habido en esta comisión y este repaso que está esta semana en comisiones y en este repaso que estamos haciendo del desarrollo de las mismas, una reunión que tuvo la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Y allí en la misma es una comisión que preside el oficialista José Peluc y se trataron alguna serie de proyectos de declaración y de resolución y hubo una insistencia de la diputada Sabrina Selva para que presentó una serie de pedidos de informes que elaboró con la diputada María Inés Cigarán y con el diputado Maximiliano Ferraro. Que incluso requieren la presencia de autoridades de la Secretaría de Ambiente. Veremos si eso sucede. Pero veamos lo que decía la diputada Sabrina Selva sobre lo que sucedió en esa comisión. Acabamos de tener una reunión de la Comisión de Recursos Naturales en donde se abordó un temario que en principio algunos diputados de la oposición habíamos pedido ampliar porque quedaron afuera del orden del día proyectos de resolución que tienen que ver con pedidos de informes al Poder Ejecutivo y lamentablemente dentro del temario que supuestamente estaba acordado, particularmente me llevó la sorpresa de que no fue acompañado un proyecto de resolución que tiene que ver con declarar de interés el Congreso Federal de Guardaparques y que no ha sido acompañado por los diputados del oficialismo, así que lamentablemente no hemos conseguido las firmas en algo que para nosotros tenía un valor simbólico muy importante porque son nuestros guardaparques quienes tienen a su cargo el cuidado de nuestras áreas protegidas de toda la Argentina, con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso y lamentablemente por mezquindad del oficialismo no hemos llegado a las firmas, entre otros
proyectos de la oposición que los diputados de La Libertad Avanza no han acompañado. Era la diputada Sabrina Selva hablando de lo que sucedió en esa reunión de la Comisión de Recursos Naturales, y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contenta porque apareció el sol nuevamente después de muchos días. Sí, sí, es verdad. Y siempre uno tiene otro espíritu con el sol. Compartimos. Cerca nuestro, sí, que sale, mira, hay sol. El sábado pasado, Sí. José, habías anticipado que iba a salir 27 minutos el sol Sí. el día Y de no la erré. 7:33 a 8 de la mañana. Yo me levanté Ajá. y no fue tampoco un sol, Pero algo. fue una resolana. Resolana, sí. Da días complicados. Complicados. Les voy a decir feos. una cosa a Sí. los que dicen que Mar del Plata no es zona fría. Ajá. Estuve en Mar del Plata. Sí. Un frío. Mira, Dios te castigó porque vos justamente decías, por ejemplo, le dan a Mar del Plata, la incluyen en zonas Por frías. ejemplo, Y para decías claro, que lo vos ponías de hubiese- ejemplo. Vos No, hubiese no, no. votado en contra de Mar del Algunos Plata. temas de Córdoba, esto es cierto que no están para zonas frías. Pero, Lo que pasa es que fue la lista de la felicidad en el 2021. claro, Vamos sí, a ser es sinceros. verdad. Era como los 26 puntos de la CGT, podían ser 26, podían ser 40, podían ser 50. Acá podían ser 100 ciudades, podían ser 500, digamos. Ujú. Era una lista el mejor postor. Así Bueno, Pero vos a Mar del Plata la excluís de eso. las quiero excluir porque hace mucho frío. mucho frío, sí. ¿no? Te Cuando tocaron viene el días. invierno, igual este es un invierno especialmente duro. Sí. Bueno, hablando de este tema de zonas frías, Ujú. el oficialismo tiene los votos, pero aún Patricia Bullrich no quiere pelear, no quiere llevar Llevar al adelante la iniciativa. ¿Por qué? Porque tiene 3 radicales en contra y ella considera que su núcleo duro, que va a estar siempre apoyando al gobierno, no son los provinciales, sino es el PRO y el radicalismo. No quiere pelearse con el radicalismo, pero no pensando en zona fría, pensando a leyes futuras. Claro. Porque ella lo que percibe es que el peronismo se unió y cada vez van a tener menos respaldo de los legisladores de partidos provinciales alineados con el peronismo. Y cuando hablamos de 3 radicales, estamos hablando de los 2 mendocinos Estamos y hablando de Abad. de un ex gobernador que tiene peso propio como Rodolfo Vale. Suárez. Ujú. Bueno, tiene lógica con lo que dijiste. Sí, Senador radical, que es de Mar del Plata, ¿no? A Maxi Abad. claro. les va a costar votar esa ley. Claro. Ya lo dice por todos lados. bueno. No la voy a votar. A ver, ¿qué le va a decir a los marplatenses? ¿Ustedes no son para zona fría? Claro. No. Y Mariana Mariana Yuri, senadora también de Mendoza. Exacto, y Mendoza, que es una provincia que no tendría nada a cambio Claro. por votar esa ley. Por lo menos es una posición muy firme que tiene Rodolfo Suárez. Sí. No sé si la tiene tanto Cornejo como Rodolfo Suárez. Rodolfo Suárez, cuando llegó la ley, dijo no la voto. A Y la pesar que mantiene. sus coterráneos acá la habían votado, ¿eh? Sí, claro. Claro, sí, sí. Pero su posición está con los cambios, con... Y Silvia, ¿y sin esos 3 votos le Y esos alcanza? 3 votos llegan, porque tienen la mayoría de los legisladores de provincias aliadas, que estuvieron hasta ahora aliadas, que son gobernadores que vienen del peronismo. Sí. Estamos hablando de Gustavo Sáenz, estamos hablando de, digamos, Hugo Pasalacqua, ex intendente del Frente Renovador, un hombre Ujú. cercano a Claro. Sergio Massa también. Y estamos hablando de Raúl Jalil y de Osvaldo Jaldo. Eso, como veníamos contando en el bloque anterior, tendría que estar atado con el convenio acuerdo por zona cálida. Exactamente. Mientras eso se Hasta- mantenga, Digamos, ese acuerdo está firme. sí. Con esos votos llega el oficialismo. Ujú. Sí. Pero llega ajustado, pero llega. Ahora, la decisión es, me enfrento con los mendocinos y Y le genera un problema al radicalismo. le genera un problema al radicalismo. Por esto que está viendo Bullrich, que Sí. los legisladores de las provincias cuyos gobernadores han militado históricamente en el peronismo, se van a ir a medida que pasen los meses separando cada vez, distanciándose cada vez más del oficialismo, porque también se lanzan sus campañas. No Claro. se olviden Sí, que hay no. muchas campañas ya anticipadas. Ya convocó Tucumán, va a convocar Salta, va a Esta se- convocar Neuquén. Esta semana hubo un par de movimientos
sintomáticos de esto que decís, Sí. que es la foto de algunos diputados del Unión por la Patria con Hugo Pasalacqua. Pero además de eso, pensando en el Senado, Carolina Moisés iba a participar de un plenario peronista con Kicillof, invitada por Kicillof. Eso finalmente, según cuentan, se dio marcha atrás. Algunos dicen que horas fue antes. desinvitada directamente. Sí, desinvitada. Pero ella estuve siguiendo las redes, ella en redes estuvo en distintos otros casos que hubo enfrentamientos directos entre Carolina Moisés y algunos sectores del peronismo, estuvo muy abierta a decir tenemos que sentarnos todos, tenemos que sentarnos a discutir, tenemos que estar todos juntos. Claro. Por lo menos eso estuvo tuiteando pero las está, últimas horas la digamos, senadora, que es una de las que mantiene línea directa, por ejemplo, con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Sí, responde a Gustavo Sáenz en general. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Senado? Los aliados no están hasta hasta el Mundial, hasta las vacaciones de invierno, era como que estaban todos alineados, digamos, como que era fácil sesionar en el Senado. Hoy no es fácil. No. Bueno, era porque fácil tienen... en la medida que no estaba Claro, el el caso verano, Dorni en el medio. Sí, claro. No, pero igualmente han sacado temas, han sacado leyes, han sacado casi Sí. todos los pliegos que le importaban al gobierno. Eso sí. Han sacado un montón de leyes. Han asesinado un votado montón. mucho peronistas los pliegos. Han votado muchos peronistas los pliegos, pero los aliados fundamentalmente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Los aliados dicen, bueno, también todos los proyectos son para los grandes empresarios, los grandes inversores, para nada que tenga impacto social hay acá. No tenemos ningún proyecto con impacto social. Sí. Se viene el Superrigi, está complicado el Superrigi también. Los aliados están pidiendo cambios. Ya hubo 3 reuniones Hubo informativas, o 2. 2 reuniones. Espera la tercera este miércoles. Claro. Y dictamen. Pero quieren cambios. Quieren incluir a muchas más industrias. Quieren que los inversores que vienen, como en el caso de los minerales críticos, y que usan nuestras rutas, después las reparan, pues dicen que las dejan destruidas. Claro. Entonces, estamos hablando de que ya no le es tan fácil de sacar las leyes como lo hacían hace unos meses atrás. Ujú. La ley de sociedad estaba grabada porque, bueno, siempre se está cuestionando en las leyes de Federico Sturzenegger, que primero que mete muchos temas, pero en este caso es una ley totalmente nueva, hay que darle tiempo para tratarla. Y están pidiendo otras iniciativas los aliados. Y este miércoles va a haber a las 14 horas una reunión de labor parlamentaria. La Exactamente. sesión no está confirmada para el Senado, pero sí está confirmada la reunión de labor que se puede hacer cualquier día y como previa de lo que va a ser la Sí, sesión. incluso las al día. últimas o algunas de las reuniones de labor que se hicieron últimamente pusieron fechas para Claro. semanas siguientes. Sí, en En algunos la que casos que quiere no se hizo. sesionar y abrir el recinto para mostrar que tiene un Senado activo es Bullrich. Patricia Bullrich. Claro. Los aliados dicen, no, armemos una agenda más amplia, Ujú. porque ¿qué tienen para Y para sesionar armar hoy? una- Hojarasca claro. y pliegos. Pliegos. ¿Qué les importa de Y pliegos? no hay nada de lo que vos decís ahora, acabas No de hay decir. nada de lo que quieren los importa. aliados. ¿Qué pliegos, cuáles les importa al gobierno fundamentalmente? Yadarola y Bertuzzi, Bertuzzi. que es una sala estratégica porque tiene todos los casos de corrupción y delitos Claro, económicos, sí. que revisa los fallos de Comodoro Pi sobre esos temas. Ujú. Bueno, ahora hay que ver cómo sigue esa negociación. Hoy están como, no hay ese acompañamiento automático. Y los radicales que le dicen, bueno, abran el temario. Claro. Un tema que reclamaban los radicales, el tema de los cónsules y vicecónsules honorarios. Honorario. Van a sacar recién dictamen después de 3 meses, porque hacen todo así, sacan dictamen cuando... Así todo sigue sin interesarle en nada, en menos todavía le interesa a la gente. No, realmente. pero bueno, eso es un compromiso con Sí, muchos con los- militantes radicales, Sí, digamos. Ujú. Con gente de la Cancillería, donde el radicalismo tiene una fuerte influencia. Sí. Los que están insistiendo más en otros proyectos son otros aliados de gobernadores peronistas. Quieren tratar un tema que el oficialismo no va a tratar, que es endeudamiento. Claro, y no. Hay un tema del endeudamiento que ahí viene... Ese tema parece más enfocado en la Cámara de Diputados. O sea, más... No, Hasta ahí ahora también sí, hay proyectos de Ávila, hay proyectos Más... de otras senadoras también Ujú. allá Sí. que no son del oficialismo. Ajá. Sí. Pero no han tenido un desarrollo en las comisiones. Claro. No Sí. porque no las pueden abrir. Lo que sí ellos querrían es
hablando de una próxima sesión, tampoco hay tratar temas propios. Por ejemplo, se empezó a avanzar la cuestión del mercado de carbono. Ah, bueno, estuve estudiando el mercado del carbono, en otro momento lo voy a traer, es muy interesante. Y ahí es un proyecto de la oposición. Negocio, En este caso lo promovieron esta semana Flavia Rollón y Sonia Rojas de CUT, que expusieron en una reunión de las comisiones de esta semana justamente sobre esa cuestión. Y la idea es, no sé si llegará a un dictamen, pero el tema es que para esta semana nada tiene dictamen de otro, o sea, querrían hacerlo la semana que viene para tener dictámenes. Bueno, esta semana hay otra reunión informativa sobre el tema del mercado de carbono, que se llama, son los bonos verdes serían. Ajá. Porque tiene que ver con la posibilidad de que puedan exportar al exterior todo lo para tener más energías limpias, digamos. Sí. Porque eso es un mercado muy importante cuando vos tenés que hacer una inversión. Sí. ¿Cómo digamos, manejás el tema de la sustentabilidad ambiental? Claro. Y tiene aparte todo un sistema de reformas impositivas, de beneficios impositivos para aquellos que puedan tener los certificados de créditos de carbono. Claro. Que se hace con todo un sistema técnico muy complejo. También hay un proyecto en la comisión que se incorporó que es parecido también para desarrollar todo este mercado que parece que es muy interesante de Capitanich. También en el mismo sentido de Rollón. Claro. Pero bueno, pero esto no va a tener dictamen ya esta semana, no llegará ya. No se está convocada para prepararlo tener para la semana que dictamen. viene, así nos contás todo ¿no? ¿Qué? Preparar el tema para la semana que viene. No, lo voy a preparar la semana que viene, lo estuve trabajando bastante, es un tema complejo. Puedo hacer unas buenas placas sobre ese tema, a ver quién beneficia, qué provincias, de qué se trata, de que sea simple, porque es un tema muy técnico. Y hablamos entonces de las comisiones y en este repaso que estamos haciendo de las comisiones de la Cámara de Diputados, esta semana se reunió también la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Juliana Santillán y entre otros temas aprobó o dio dictamen de un proyecto de declaración del Camino de Brochero como patrimonio cultural inmaterial y hablaba de esto quien lo defendió el tema en el recinto, que es la diputada Alejandra Torres. Esto decía. Uno de los proyectos que ya cuenta media sanción del Senado es el proyecto que incorpora el Camino a Brochero dentro del patrimonio cultural inmaterial en los términos del convenio de UNESCO que ha sido ratificado por la Argentina. Este proyecto, muy simplemente, es el proyecto que eleva y promueve la peregrinación en los aspectos religiosos, de culto y por qué no también el desarrollo de un ámbito regional turístico que tiene que ver con ese camino realizado a Brochero, un camino que iba desde su lugar de nacimiento, Santa Rosa de Río Primero, a la ciudad de su formación, que es Córdoba capital, y la ciudad tras la sierra, que es la ciudad en donde recibió con mayor ahínco y mayor profundidad todo el esfuerzo evangelizador, así como también el desarrollo del culto religioso y la temática vinculada con la necesidad del progreso urbanístico para mejorar la vida de la gente. Hay que recordar que Córdoba en esa época, estamos transitando el año 1800, a finales de 1800, obviamente la zona del valle tras las sierras de Córdoba era un valle aislado que costaba mucho lograr, ¿no es cierto?, acercarse a las ciudades más pujantes y urbanizadas. Pero muy importante también tener presente este último caso, este tema, que el cura Brochero, nuestro querido cura Brochero, es el primer santo que nació en la Argentina y que falleció en Argentina. En general uno tiene muchos santos, pero que no han transitado toda su vida dentro de nuestro querido país. También tenemos otros proyectos que estamos tratando,
ejemplo, vinculados con la futura llegada del Papa León XIV, y así también otras cuestiones vinculadas con otro tipo de iglesias. Hay que recordar que Argentina abraza las distintas culturas y nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido, sino muy por el contrario, abrimos los brazos en Argentina para recibir no solamente a cualquier persona que desea habitar el suelo argentino, sino que tenga cualquier pasión religiosa dentro de lo permitido, lícito y transparente. Era la diputada Alejandra Torres hablando de lo que sucedió en esa reunión donde acompañó un espíritu religioso hasta que en un momento dado se picó mal esa reunión, un contrapunto entre Juan Grabois y Santiago Santurio. Bastante caliente estuvo Sí. ese pasaje. Sí, porque Santurio fue un hombre que cuando no era diputado era un representante del grupo de los Celestes en contra del aborto. Claro, Quedó así. al mando o presidiendo la comisión del Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede. Exactamente, un hombre Así es. muy religioso. Se confirmó esta semana. Exactamente. Hablábamos de que va a ser la sesión del Senado cuando sea, el jueves que viene o la otra semana, o veremos cuando sea. Pero lo que avanza a paso firme es la reunión todavía no confirmada del miércoles que viene, pero ¿estarían confirmados los temas, Marcos? Sí, por lo menos el oficialismo tiene una hoja de ruta con los temas con los que entrarían en esa sesión. Ajá. Por lo menos tiene definidos los temas que le interesan A ver. que se traten ese día. Después, obviamente, como sabemos, todas las sesiones tienen una instancia previa en el inicio donde hay pedido de apartamiento, proyectos que pueden entrar por fuera del temario, pero reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las prioridades del oficialismo en este momento, a la cabeza de la lista. Proyecto de Inocencia Fiscal 2, los dos temas que ya fueron dictaminados, con un acompañamiento importante de los bloques aliados. Sí. Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes, el tema que vas a estar desarrollando. Vamos a estar desarrollando en el próximo bloque. Y el último punto, lo mencionaste, José, también en el bloque anterior, la reducción del IVA para, o no sé si fue Vero, la reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca. Ajá. Una cuestión que acerca el interés del bloque de emisiones. Claro, el nuevo bloque. Los tribunales me dijeron que se habían seguro de Mar del Plata y Tucumán, que ya tienen media sanción del Senado. La creación de... También podrían incorporarlo. Veremos a ver si incorporan no el de Santa más. Cruz, Porque tenemos una sesión con carta orgánica que va a llevar su buen tiempo. Inocencia fiscal son los dos temas principales, obviamente, que van a llevar un largo debate. Patentes también, ¿no? ¿Y patentes? No tanto. Pero ya te aviso ya les aviso que a los televidentes también prepárense para una sesión larga. Claro, sí, por esos dos temas. Ayer nos dijo en el oficialismo, quieren hacer una sesión fuerte por mes, larga. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué necesidad? ¿A qué especifiquemos larga? Y por lo menos de 12 horas en adelante. Bueno, 12 horas nada. 12 horas nada. Larga es otra cosa. Otro día en la oficina, 12 horas. No, pero si es mínimo 12 horas. No, digamos, no es el presupuesto que es 20 horas. Claro, sí. Pero bueno, veremos entonces a ver. Sí, pero por los temas. Tiene esos dos temas que diputados y el Senado también, pero diputados sobre todo ha tenido la coherencia de no hacer, de no agregar temas cuando hay cuestiones muy grosas, no agregar temas muy extensos. En este caso me parece que, bueno, tenés dos temas muy discutidos. En el caso de patentes, sí, yo coincido un poco con Silvia, en cuanto a que me parece que, bueno, tendrá lugar para debates, pero no creo que haya tanta polémica. Es un tema demasiado técnico para Y recordemos que ese tema vuelve al Senado, vos lo explicaste. Vuelve al Senado, lo voy a explicar, vuelve al Senado porque tiene una reforma. Claro. Se hace una reserva, algo atípico, pero se hace una reserva. Sobre uno de los capítulos. Y seguramente me parece va a haber otra moción para tratar el tema de deuda, que ya hubo dos mociones de apartamento de reglamento en su momento. La última fue endeudamiento. El tema de endeudamiento familiar. Y ojo, estemos atentos a discapacidad. Hay un proyecto para extender
la ley de discapacidad, la vigencia, y fue firmado también por legisladores provinciales de los hasta ahora aliados. Ajá, eso es un tema, un dato no menor. Que acompañaron esa ley. Sí, sí. Que acompañaron esa ley. En su momento. Bien, mucha información. Nos queda mucho más para el último bloque, pero bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos entonces con ese último bloque que venimos cargadísimos. Sí. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión y entre las múltiples actividades que hubo a lo largo de esta semana, hubo una reunión de comisión que hicimos hincapié en el transcurso de la semana, en el que se trató la cuestión del plan nuclear. Fue la Comisión de Economía que se reunió justamente para analizar lo que es la crisis que vive el sector. Y veamos lo que decía el diputado sobre lo allí conversado, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger. Bueno, en la Comisión de Economía que llevamos adelante en el día de hoy, tratamos la situación del sector energético, particularmente de la energía nuclear en la República Argentina, cuáles son las implicancias económicas que la energía nuclear tiene en la República Argentina. Por un lado, decir, bueno, con qué activos cuenta la energía nuclear en la Argentina, producto de las políticas públicas que se llevaron adelante para tanto la formación de recursos humanos, como la tecnología, como todo lo que es el desarrollo tecnológico y el equipamiento, y qué oposición tienen hoy la Argentina en este punto. O sea, y esos activos, esa inversión que hizo el Estado, si por un lado se lo trabaja para el sector privado y que están teniendo rentabilidad, o si esos activos lo utiliza el Estado Nacional para desarrollar una política que justamente potencie y fortalezca la energía nuclear en nuestro país. O sea, porque acá el tema no es ver cuánto cuesta la energía nuclear, cuánto cuesta sostener el sistema de energía nuclear, sino cuánto costaría perderlo. Y creo que, bueno, un poco el sentido de la reunión fue eso, ¿no? Poner en valor la importancia del sector energético desde el punto de vista nuclear en nuestro país. Escuchábamos al diputado pampeano de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, hablando de lo que sucedió en esa comisión, donde se habló mucho sobre el desmantelamiento que hay en el área y la cuestión de la fuga de talentos justamente que se está dando. Y a propósito de la referencia que hacía a la energía, bueno, hay una importante, se hizo mucho hincapié en el hecho de la importancia de la energía, la generación de energía nuclear, justamente que es una de las más limpias, justamente y bueno, por ejemplo, en el caso de Atucha, abastece del 30% de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos. Veamos lo que decía el diputado socialista Pablo Farías sobre el tema. Estamos aquí en la Comisión de Economía con un tema crucial
para el desarrollo de la Argentina y de especial gravedad. Estamos con los actores principales del sistema nuclear, del desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, y nos están planteando un panorama realmente sombrío de desmantelamiento, de descuido de una de las principales fuentes energéticas y con gran potencialidad aquí en nuestro país. Y además, uno de los pocos países en el mundo que ha desarrollado genuinamente cuadros técnicos y tecnología asociada al desarrollo de la energía nuclear para fines benéficos. Lamentablemente esto está pasando y es lo que nos están planteando los actores, los trabajadores, los responsables de las distintas áreas y quienes también han desarrollado verdaderas proezas en términos de tecnologías vinculadas a la energía nuclear. La verdad que para nosotros es muy importante nutrirnos de esta información y por supuesto actuar desde aquí, desde la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Pablo Farías hablando de lo que sucedió en esa reunión que preside Julia Estrada. Y Silvia venía comentando, bueno, anticipando lo que es uno de los temas principales de lo que va a ser la próxima reunión en la Cámara de Diputados, que es nada más ni nada menos que un tema que viene con una media sanción de hace 30 28 años. Sí, ahí está. Bueno, Silvia, todo tuyo. Patentes. Voy a empezar antes de contarles lo de las placas. ¿Por qué la Argentina se había comprometido a ratificar la adhesión al convenio al tratado, un convenio en materia de patentes? Porque había sido parte del acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos, ¿se acuerdan? El año pasado, por el tema arancelario, un acuerdo comercial. El problema era que la Argentina iba a cumplir cuando Estados Unidos también había cumplido. Había un problema con los aranceles fijados para Argentina, digamos, esos aranceles favorables, que el Congreso estadounidense no estaba muy de acuerdo. No sé si se acuerdan todo ese proceso de que había como un cuestionamiento de los demócratas a esos beneficios que había firmado Trump con Milei. Claro. Sí. Y entonces la Argentina no se había apurado tampoco en la adhesión al tratado de patentes que pedía Estados Unidos. Ahora decidió apurarse, pero estableció una cláusula que no creo que sea de la satisfacción de Estados Unidos tampoco, que es el tema de un pedido muy grande de Silfa, de todas de las cámaras empresarias farmacéuticas, porque si se adhería de una manera total al acuerdo, alguien te presentaba una patente registrada, la Argentina tenía que cumplir con esa invención y durante 20 años no se podía casi copiar algo parecido, había que pagar por el uso de esa patente. ¿Y ahora? Y ahora van a hacer lo mismo que Uruguay, hacer una reserva sobre ese capítulo, con lo cual el control del tema de las invenciones lo va a seguir manteniendo la Argentina. Esa reserva es lo que va a hacer volver el tema exactamente al Senado. Una reserva al capítulo número 2 sobre patentes. Claro. A las que más afectan, son patentes de todo tipo, pero las que más afectan y las que más se han quejado, porque son unos expertos en copiar, son las farmacéuticas nacionales. Claro, han hecho un fuerte, un lobby, así nomás, un fuerte lobby. ¿Y empresarios importantes. Empresarios muy importantes. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, y es un tema que se debatió largamente en el año 98. Y si mal no recuerdo vos. No, en el 88. 98. No, 98. 98. No, 98. No. Si son 28 años, 98. No, entonces... no. Se batió en el en el gobierno de Menem, 1988. Claro. Pero Menem no era presidente en el 88. En el 88 no. 1988 se fue del... sí. No, 1998. 98, bueno, sí. Lo estamos diciendo. Bueno, estaba Terence Todman, era el embajador norteamericano que exactamente, son 28 años que se aprobó. En el final del gobierno de Menem, digamos. Sí. Dale nomás. A ver, bueno, contanos. Vamos a empezar a contar. La Libertad Avanza buscará sancionar en la sesión del 26 de agosto, todavía no fue convocada. No. Decían que salía hoy la convocatoria. Estamos esperando. El proyecto de adhesión del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa.
La iniciativa tiene dictamen favorable de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria desde el pasado 12 de mayo. Había 91 participantes y firmaron el despacho de comisión 57, número importante. Sí, sí. Ahora vamos a ir al tema que les estaba contando antes. La Argentina firmó el tratado en 1970, pero aún debe ser respaldado para que entre en vigencia por el Congreso Nacional, como todos los tratados internacionales. Y se aprobó, como decía José, en 1998 por el Senado, pero no pierde estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional. El despacho de mayoría establece una reserva del capítulo 2 a pedido de las empresas farmacéuticas, ya que una patente registrada tiene una vigencia de 20 años, lo cual es un tiempo muy importante. La iniciativa fue aprobada en 1998 por el Senado, pero al tener una reforma deberá ser girada nuevamente a la Cámara Alta para que evalúe el cambio incorporado por diputados. Se supone que lo va a respaldar. Claro. Vamos a ir a una declaración de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán. Él dijo que el Tratado de Patentes es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y constituye actualmente uno de los principales mecanismos internacionales para facilitar la protección de las invenciones en múltiples jurisdicciones. Hay que recordar que ya están adheridos al Tratado de Patentes 158 países. Ajá. No es un número menor. Claro. Pero la Argentina no está adherida. Nuestros socios comerciales... No sé si tenés el dato, pero en la región, Uruguay... Uruguay con reservas. Brasil está herido, pero Brasil tiene una ley de patentes que respeta absolutamente las invenciones extranjeras. Y hace muchos años. Nunca tuvo una reserva especial como tuvo la Argentina por el tema de las industrias farmacéuticas nacionales. Y Chile también tiene una ley de patentes, digamos, respeta las invenciones extranjeras. Muy bien. Claro. Bueno, esto es lo que se quiere tratar en la sesión junto con el otro paquete. Es uno de los temas, obviamente, que el debate central va a estar más en la reforma del Banco Central, claro, donde la oposición cuestiona que esa herramienta que el Estado pierde esa herramienta financiera, y el tema de la ley de inocencia fiscal, que si bien se incluyó el tema de la prohibición de los funcionarios, algunos legisladores opositores están diciendo que también se debían incluir a los familiares de esos funcionarios que no pueden adherir a los beneficios de la ley de inocencia fiscal. Exactamente. Claro, bien. De los nuevos cambios, pues se van a establecer condiciones muy favorables para los grandes contribuyentes. Perfecto. Así que bueno, entonces este es uno de los temas que decías que van a incorporarse en el temario de esta reunión, que tenía una fecha perentoria que después se extendió. Sí, porque tampoco Estados Unidos había cumplido los acuerdos. Claro. Entonces, esas fechas ya quedaron prácticamente en stand-by. Claro. Pero sí lo necesita para seguir avanzando con el acuerdo con Estados Unidos. Y finalmente, entonces, bueno, avanzarán con eso. Igual, Estados Unidos va a tener fuertes cambios, vamos a ver qué pasa. ¿Lo decís por las elecciones? Por las elecciones. Claro. Sí, sí. Sí. Pero y además el tema vuelve al Senado, hay que ver cuánto tarda el Senado para sancionar. No, yo creo que donde el Senado haga una sesión grande, este tema lo pueden sacar con velocidad. Pero sí, bueno, últimamente el Senado nada sale con velocidad. Temas que acá salieron sin ninguna dificultad. RIGI, Sí. ley de zona fría, están refrenados en el Senado. Por eso es la postura del oficialismo de asegurarse tener una buena sesión esta semana, justamente para terminar de dar vuelta a la página de lo que fue la última sesión del Senado, que si bien no fue una derrota, y fue un revés, claramente. Un revés político. Un revés, claramente, porque el punto central no lo podían aprobar. Claro, entonces, bueno, derrota hubiera sido, bueno, que no se aprobara, que no saliera la ley por completo, pero bueno, salió más chica de lo que esperaban.
en ese momento, con todo el impacto político que tuvo, pero bueno, por eso quieren recuperar la iniciativa con una sesión positiva en el miércoles que viene en diputados, y el jueves, según lo que todo indica, que bueno, Patricia Bullrich, como decía Silvia, es la que quiere tener, porque para dar una sensación de que bueno, ya está. Yo tengo la sensación que la sesión va a ser el 3 de septiembre. Claro, justamente para tener más temas Margen para llevar. incluir algo, a ver si pueden incluir el tema del rígido. Veremos si algo de lo que se trató esta semana también puede llegar a ser incluida en esa sesión que mencionamos del miércoles que viene. Por ejemplo, una de las reuniones que tuvo lugar esta semana, eso hubo mucha actividad, ya no con tanta expectativa, porque no eran los temas centrales de los que se hablaban, pero sí particularmente le interesaban al oficialismo y a los bloques dialoguistas. Y uno de las reuniones tuvo lugar con un plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto y de Hacienda. Trataron la creación de juzgados. Se habló de lo que es la Cámara de Apelaciones en Santa Cruz. Y veamos lo que decía un especialista en temas judiciales, que es Álvaro González, hombre del PRO. Esto decía sobre lo que fue esa reunión. Termina una reunión conjunta de Presupuesto y Justicia, donde se puso a consideración dos expedientes que venían con media sanción del Senado, con la Cámara de Mar del Plata y la Cámara de Tucumán, que han sido, o sea, por lo menos yo lo firmé positivamente, y había un tercer proyecto que es el que generó ahí algunas opiniones controvertidas, que era del diputado Garrido con respecto a la Cámara de Comandante Piedrabuena en el sur del país. Bueno, apareció un tercer proyecto en donde lo que están diciendo es como que la Cámara de Piedrabuena es un lugar donde nunca se pudo conseguir la locación para que funcione. El proyecto es que funcione o en Río Gallegos o en Tierra del Fuego. Así que yo acompañé ese proyecto. Ahí lo escuchábamos al diputado Álvaro González. Recordemos, el bloque de Unión por la Patria tuvo dictamen de mayoría para respaldar lo que es la ley 27.154 y dispone la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Y veamos lo que decía un miembro de esa bancada, un santacruceño como es Juan Carlos Molina. Esto decía. Había una resolución que quería voltear el juzgado federal, la Cámara Federal, que se había propuesto hace 10 años atrás en Piedrabuena. Bueno, vimos que es innecesario, que no es conveniente, por tres cuestiones: soberanía, ¿no? Nos queda la Antártida Argentina a 4.800 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que los argumentos que teníamos para eso no tienen que ver con una justicia, sino más que nada con alianzas que hay en el medio, como se viene pasando entre el gobierno nacional, ¿no?, y los gobiernos provinciales. Entonces hemos propuesto una nueva resolución, que el juzgado federal, que la Cámara Federal tenga asiento o en Ushuaia o tenga asiento en Río Gallegos, pero que no se derogue la justicia en nuestros territorios. Escuchábamos a Juan Carlos Molina, hombre del kirchnerismo, que justamente el kirchnerismo se impuso en las firmas, en cuanto a las firmas, y bueno, había un proyecto que tuvo minoría, que era impulsado por el diputado oficialista provincial de José Luis Garrido, que impulsaba la derogación de esta Cámara. Sí. Y bueno, finalmente entonces se impuso, o sea, esto irá al recinto o no, o lo cajonearán para evitar que vaya al recinto. Quedaron muy justas las firmas, ¿no? Claro, así que la intención era habilitar la derogación. Esto es lo que impulsaba el único hombre que le queda al gobernador en el Congreso, que recordemos al gobernador de Vidal de Santa Cruz, que es Garrido, diputado Garrido, porque los senadores tienen vuelo propio. Vuelo propio, siempre. Los senadores son Natalia Gadano y el senador es José María Carambia. José María Carambia, sí. Y bueno, ellos, no digo que rompieron con el gobernador, pero sí. Nunca fueron del partido del gobernador, sí formaron una alianza. Claro. Porque Natalia Gadano viene del PRO y Carambia de un partido provincial también. Ah, ya.
Así que bueno, pero bueno, esa era un poco la idea. Quedó con el dictamen de minoría José Luis Garrido. Pero veamos lo que decía por parte del oficialismo el diputado Julio Moreno Ovalle. Acabamos de terminar la reunión de comisión en donde se trataron temas para actualizar de alguna manera la situación de la Patagonia, especialmente de distintos juzgados, y me pareció muy oportuno que hayamos aprobado estos 3 proyectos que se jugaron. Así que lamentablemente se utilizaba a la justicia como una herramienta para seguir gobernando los gobiernos anteriores, y ahora sí, ya calculo que ya con esto vamos a generar muchísimo más seguridad jurídica para todos los habitantes de la Patagonia. Así que eso es un poco el planteo y en eso estamos trabajando, y viva por supuesto la libertad. Era Julio Moreno Valle hablando de lo que fue ese plenario, uno de los las múltiples reuniones de comisión que hubo esta semana. Y veamos lo que ya empieza a ser una nutrida agenda de la próxima semana, que bueno, tenemos comisiones y tenemos sesión el miércoles, que todavía no ha sido confirmada, pero Silvia insiste en que en el día de hoy va a estar la confirmación. Para sumar datos a esta posible sesión, es una nutrida agenda de comisiones, pero que ninguna está programada para el miércoles. O sea que ya tienen claro qué es lo que va a suceder. Arranca todo el lunes a las 15 con la creación de un grupo parlamentario, en este caso de amistad con el Reino de los Países Bajos. Va a recibirse a una delegación de lo que era Holanda. El martes a las 11 de la mañana hay una reunión de asuntos municipales que van a tratar una serie de temas y el régimen federal de áreas metropolitanas. Ustedes recordarán que hablamos del tema varias veces en este programa. Y en este caso van a tratar una serie de proyectos de resolución y de declaración y fue invitado un ex diputado nacional, un amigo de la casa, Fabio Ketlas, radical, especialista en urbanismo. Dicho sea de paso, especialistas también del CIPEC van a estar también y van a hablar justamente del tema que los ocupa, el régimen de áreas metropolitanas. A las 11:30 una reunión de derechos humanos y garantías, un tema que se las trae. Recordemos, de derechos humanos volvió a manos de Unión por la Patria. Sí. El presidente es Pietragala Corti, ¿no? Sí. Horacio Pietragala. Invitaron a especialistas y el tema van a tratar la situación de las personas en situación de calle en todo el territorio nacional y van a analizar estrategias de defensa de sus derechos. Después, al mediodía, tenemos otro grupo parlamentario de amistad, en este caso con Dinamarca, y se va a hacer una constitutiva. También a las 14 va a haber un grupo parlamentario de amistad con la República de Vietnam, también una reunión constitutiva. Y a las 15 está prevista una reunión de agricultura y ganadería que van a tratar una serie de proyectos de declaración, de resolución y va a haber invitados, expositores que van a abordar una temática de la que esta semana hablamos mucho, porque se trató también, hicimos placas, inclusive no sé si esta semana, creo que esta semana lo hicimos, sobre vandalismo rural. Ah, sí. Es un tema que se ha discutido en años anteriores, ¿no? Y el ataque a los silobolsas. Sí, y aparte se discutió el otro día en la Comisión de Legislación Penal. Claro, que no hubo dictamen, pero es uno de los temas de la oposición, porque este es un proyecto de Arduin, del PRO, y que quieren llevarlo al recinto, o sea que tiene que pasar por agricultura. En este caso es informativa, no sé si habrá un dictamen de tema ahora o lo irán llevando. Pero es un tema que lo están agitando bastante. Una reforma del Código Penal. No, lo tiene que hacer la legislación penal el dictamen. Claro. Pero esto pasa por acá. Para discutir, pero me parece que... Pero también tendría que pasar también por acá, ¿no? Sí, me parece que va más por legislación penal. Sí, la citación, estoy mirando, no restringe el debate a una cuestión únicamente informativa. O sea que se cita a discutir... a discutir el tema con expositores, pero además también hay una lista de proyectos y de declaraciones de resolución que van a ser pasados a la firma. Claro, que agricultura siempre tiene muchos proyectos que, necesitan... Sí. A las 12, y después pasamos al miércoles, como decía Marcos, queda vacío, justamente porque va a haber la sesión seguramente que va a arrancar a eso de las 11 de la mañana, esperemos, porque la vez pasada arrancaron no sé por qué a las 14 y eso implica que se acerquen más a la madrugada.
Ojalá que arranque a las 11. Tratándose de un miércoles, ya habiendo habido actividad el martes, seguramente va a ser convocada Sí, para o esa 12. hora. Generalmente el horario típico son las 12 para arrancar Bueno, acá. está bien. Bueno, 12, 12 y media, arrancaremos entonces. El jueves 27, entonces tenemos otro grupo parlamentario de amistad, en este caso con la República de Indonesia. Recordemos, Indonesia tuvo un fuerte terremoto la semana pasada, sí. o sea que, bueno, seguramente van a analizar la situación que sucedió. Y a las 14:30, otro grupo parlamentario de amistad, en este caso con Japón, y viene una delegación de la Cámara de Representantes de aquel país. Va a ser recibida, así que va a haber 1, 2, 3, 4, 5, entre lunes y jueves, 5 reuniones de grupos parlamentarios de amistad, y estas son las primeras que están, las primeras comisiones, o sea, seguramente va a haber más reuniones de comisión, aunque, insistimos, el miércoles nada, entonces No, y van a estar todos los bloques preparándose también para la sesión del miércoles 26. Así es, así. Así que llegamos al final de esta edición. Gracias, Silvia. Vos te quedás Yo me ahora quedo. con Amanda. El viernes que viene haremos una evaluación de la sesión también. Sí, y vas a traer probablemente, no No queremos lo voy a traer recargarte. seguro mercado de Carbono. Así es. Gracias, Marcos. Gracias, José. Buen fin de semana. Igualmente, gracias y buen fin de semana para ustedes también. Ahora se quedan en compañía de Amanda Alma y Silvia Reicher con Pasos Perdidos. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo lunes a partir de las 14. Muy buen fin de semana. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales.